Muy buenas tardes, seguidores de Japonistas Chile. Estamos aquí en la librería Que Leo Dubla Almeida para analizar y presentarles este libro llamado El corazón de Yamato, de la autora japonesa Aki Shimazaki. Les recordamos que Japonistas Chile está realizando clubes de lectura cada mes, analizando distintas obras de la cultura japonesa. Hemos analizado a Haruki Murakami, a Banana Yoshimoto, por supuesto, a Yasunari Kawabata, y en esta oportunidad vamos a estar analizando este libro de la autora contemporánea Aki Shimazaki, con este libro que se llama El corazón de Yamato. Nos acompañan en esta ocasión Keisuke Itomi, Andrea Ladino y Javiera Vega, que nos está acompañando por primera vez en nuestra sesión de Club de Lectura de Japonistas Chile, y quien les habla, Constanza Veloso. Y junto con Andrea vamos a tratar de darles un pequeño resumen o presentación acerca de lo que se pueden encontrar en este libro. Si ustedes leen la parte de atrás, la contraportada del libro, dice lo siguiente: Takashi Aoki tiene 30 años y trabaja para una prestigiosa empresa de Tokio que exige a sus empleados tiempo y dedicación absolutos. Apenas le queda espacio para la vida sentimental, pero se enamora violenta e inesperadamente de Yuko, una recepcionista con la que comparte clases de francés. Juntos empiezan una hermosa relación, llena de ritos cotidianos, que se ve amenazada cuando el heredero del poderoso Banco Sumida se fija en ella y le pide oficialmente la mano a su padre. Para quienes sepan quizás un poco acerca de cultura japonesa, parte de lo que relata esta contraportada es algo que suele suceder en el Japón actual, sobre todo en el Tokio actual, esta vida dedicada plenamente al trabajo. Sin embargo, este libro, que como pueden ver es bastante extenso, que cuenta con 500 páginas aproximadamente, es mucho más de lo que contiene y explica este texto de contraportada. Andrea nos va a contar un poco más de lo que podemos encontrar en el libro. Puede ser un poco engañoso lo que dice atrás en el libro, porque es mucho más que la primera historia. Para empezar, son 5 historias, pero están todas ligadas. Son como los personajes están conectados de cierta manera. O son compañeros de trabajo, o son amigos, son jefes, y cada historia está en un tiempo específico de la historia de Japón. Parte con los años 70, me parece, finales de los 70 y 80, cuando el Japón estaba viviendo, yo creo que una de las épocas de ¿cómo se puede decir? Previo a la burbuja económica. Entonces el libro empieza con la década de los 80 y uno lo termina. A mí me pasó que terminé esa parte, el primer relato, y yo pensé que seguía con las mismas personas, y fue como un cambio distinto y era otra época y fue un momento, ahí me perdí un poco. Pero también creo que es el segundo cuento, es de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la expatriación de los japoneses a Rusia. ¿Ese es ¿No? Tombo? ¿O no? Se llama El Sakuro. Hay que decir también que el título de cada relato es bien especial. Como tiene mucho de la tradición así como más arraigada de Japón. Y eso se ve también en los juegos de palabras. No sé si te diste cuenta, con Tombo, con Yamato. ¿Por qué se llama Yamato? El corazón de Yamato tiene que ver también con el emperador, con el primer emperador de Japón, que fue Jim. Sí, hay todo un juego de palabras que es muy característico de la literatura japonesa. Y bueno, hay que hacer también un recalcar que la autora, si bien es japonesa, escribe en francés. ¿Por qué? Porque se radicó en Canadá cuando ya tenía unos 40 años y empezó a estudiar francés, y por eso todos sus libros están escritos en este idioma, y es muy difícil encontrar incluso información de ella en español, en inglés e incluso en japonés. Es complicado. De hecho, en Goodreads es difícil encontrar este libro como tal. Esta edición, de hecho, es como parte de una edición francesa, el mismo formato, pero cuando tú lo buscas en Goodreads está por cada uno de los cuentos, cada uno de los cuentos.
Exactamente, aparece como una pentalogía como obra de Akichi Es Masaki, que ¿no? en Canadá se lanzó por cada libro es un cuento o un relato, Como novela. como novela sola separada. Entonces creo que para español la editaron todos juntos, como la versión Francesa. Exactamente. Como dicen las chicas acá, esta autora, que es muy difícil de encontrar o de comprender a simple vista o a simple búsqueda, es una autora contemporánea. Contemporánea que puede estar en la misma época de, por ejemplo, Haruki Murakami, que es el autor japonés más leído en Chile y posiblemente en la mayor parte del mundo actualmente. Y hay algo bien curioso, porque Haruki Murakami también tiene la particularidad de tener una influencia muy grande de Occidente y de Europa. Por ejemplo, el jazz es muy fácil encontrarlo a él, ¿no? en sus obras, ¿no? Javiera, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, rasgos de la obra de Murakami que pudiéramos comentar brevemente? Bueno, rasgos bueno, como dices tú, de que tiene como una influencia occidentalizada y lo mete de una manera como muy cotidiana. Y bueno, yo recién estoy como comenzando a interiorizarme con este libro, pero bueno, Murakami lo que tiene sus características es como cierto realismo mágico y sobre todo lo que tiene que ver con lo onírico, con los sueños. Muchos personajes que caminan mientras están durmiendo, hacen acciones de las que no están conscientes y cosas que en realidad salen de lo común. Salen de lo común, pero aún así hay una crítica a ciertos aspectos de la cultura japonesa, de cómo se movilizan las relaciones, etcétera. Exactamente. Es curioso porque estos dos autores, Haruki Murakami y Akichi Masaki, siendo coetáneos, compartiendo una misma época y teniendo una influencia de países ajenos a Japón, abordan su obra de manera totalmente distinta. Como mencionaba Javiera, Murakami es muy propenso al onírico, a crear historias que son más leíbles desde un punto de vista más fantástico, más irreal, y que tienen mucha mezcla directa con lo occidental. Con Akichi Masaki pasa algo bastante distinto porque ella es bastante realista, tan realista que se basa y escribe directamente desde una época o desde la comprensión y la vivencia de distintas épocas que sí ocurrieron o que están ocurriendo en Japón. Y curiosamente también, como mencionó Andrea, la influencia de ella, de su vivencia en Canadá, es tremendamente potente. Y ella logra de alguna manera hacer un símil entre ciertas localidades de Canadá y de Japón. Cosa que hace el libro tremendamente interesante y también muy contemporáneo, porque busca una suerte de esencia o de punto en común entre distintos lugares que están existiendo en una misma época. Como comentaban los chicos, esta novela se compone, más que novela, este libro se compone de estos 5 relatos distintos, que como mencionó Andrea, están divididos por títulos bastante particulares. Inicia con una historia que se desarrolla en 1980, en la época del florecimiento económico de Japón, de la burbuja de Japón incluso, y vuelve al pasado, a la tradición, a la época de la Segunda Guerra Mundial específicamente, y vuelve más adelante a la época actual. Y con ello lo que hace es un viaje que refleja el paso que ha tenido Japón desde su tradición, sus crisis y su occidentalización y modernización actual. Es un libro bastante interesante porque justamente lo que hace es abarcar Japón. Recordemos que el título es El corazón de Yamato y vemos en la portada una libélula, que no sé si le habrá pasado a Andrea, pero a mí me llamó mucho la atención. Dije, no me suena esto, no me suena una libélula tampoco. Pero cuando... Yamato y libélula. Exactamente. Y uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa que es Yamato? ¿Es un lugar? ¿Por qué nos muestran una libélula? Pero realmente a medida que nos vamos adentrando en la lectura de este libro, vamos viendo que realmente tanto Yamato como libélula tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque tal y como nos lo indican en el libro, Yamato, Nara, el Wa, Akitsu, Tombo, que es precisamente la libélula, todas estas palabras, estos conceptos, aunque parecen distintos, todos remiten a Japón. Yamato, que es la palabra que aparece en el título,
Es una palabra que refiere varias cosas en Japón. Es la manera antigua que se tenía de decir Japón, de referirse a Japón en la antigüedad. Es un tipo de arte, el Yamato-e, es una época, es un lugar, y básicamente resume la esencia de lo que es Japón. Yamato era lo que podemos conocer actualmente como Nara, que fue en su momento la capital del propio Japón. Y en uno de los capítulos se vuelve a la esencia del Japón en esa misma era, en esa misma época también. Y en ese, por supuesto, en ese mismo lugar. Y lo que hace este título y esta libélula aquí es precisamente reflejar Japón. Si hacemos una mirada a lo mejor un poquito más general, lo que hace este libro, desde la particularidad de cada una de sus historias, que son muy diversas pero a la vez similares, es remitir justamente a la esencia de Japón. Tanto la esencia que tenía en esa época, en sus tradiciones, como la que tiene ahora. Y cómo ese cambio ha ido afectando también a esa esencia de Japón. Esa es una lectura que podemos hacer de este libro. Y es un libro que por lo mismo apela a Japón. Posiblemente no sea idéntico a lo que uno espera de una literatura japonesa, como pasa con, por ejemplo, Yasunari Kawabata o Yukio Mishima. Yoshimoto es diferente. Banane Yoshimoto es como más suave, por decirlo de alguna manera. Este es un poquito más aterrizado. Pero es una forma de introducirse, como dices tú, a la historia de Japón. Así que exactamente. Doble ganancia. Yoshimoto es más onírica, siento yo. Sí. Ella, la Chimasaki, es mucho más aterrizada, y yo creo también tiene que ver mucho con que ella escribe en francés. Entonces sus pensamientos no sé si piensa en japonés cuando escribe o piensa en francés, pero si piensa en francés se nota porque es mucho más, las frases son cortas, es todo más concreto, no tienes tanto el bagaje que puede tener cuando uno lee directo desde el japonés al español. O sea, no sé, yo siento cuando pasa en la traducción, y cuando pasa con el francés, ahora lo noté que es mucho menos, no sé cómo explicarlo bien para que no suene tan feo, pero siento que es mucho más occidental Chimasaki que Murakami, por ejemplo, si hacemos una comparación. Murakami es mucho más japonés, y con todo lo que se le dice Murakami, las polémicas que hay alrededor de él, yo lo siento que la narrativa de Murakami es mucho más japonesa que Chimasaki, siendo que Chimasaki escribe en este libro mucha tradición japonesa, así como la tradición de las corporaciones, como el nivel de trabajo en Japón, cómo son las oficinas, cómo el nivel de estrés. Hay una comparación horrible de las ratas, del estrés de las ratas con la vida japonesa, con la natalidad. Es como muy, a mí sí, tiene parte muy cruda en ese libro. Pero lo que rescato de Chimasaki es que para una persona que no conozca nada de la cultura japonesa, que empiece recién a aventurarse qué libro puede leer, yo creo que este libro le puede servir mucho, porque se siente, o sea, es un buen libro para comenzar a aprender qué es Japón de una buena manera, porque no está idealizando Japón de ninguna forma. Tiene las cosas bien claras y concretas. Hay mucha historia detrás de la historia, sobre todo la que más me gustó es la historia del papá, del que fue exiliado a Siberia, porque mucha gente, yo creo que yo no sabía mucho de la historia de esa parte de Japón. Yo creo que también mucha gente puede sorprenderse que hubo un tiempo en Japón que hubo muchos exiliados a Siberia, sufrieron como en campo de concentración en Siberia, y no sé si qué es que puede dar un poco más de un contexto histórico de esa parte, como a finales de la Segunda Guerra Mundial, que pasó con los japoneses y la conexión con Rusia. Es un poco curiosa la conexión, yo no me la esperaba, con la Unión Soviética específicamente. Y claro, o sea, durante el periodo de preguerra y posguerra, o sea, bueno, básicamente la mayoría del siglo XX, Siberia siempre fue utilizada como una región de prisiones, ¿no? El sistema de Gulag soviético. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Japón? Que a principios del siglo XX Japón lanza, cuando vemos que Japón se está formando como imperio, lanza una política expansionista muy agresiva. Y eso no solo se ve hacia el sudeste asiático, sino que también se ve incluso hacia las regiones de Siberia. Y va a tener una presencia colonial en Siberia. ¿Qué pasa? Que cuando
Japón ya va en retirada en la Segunda Guerra Mundial, ya se han lanzado las bombas atómicas. En esta etapa la Unión Soviética le declara la guerra a Japón, ¿no? Aunque ya existía un periodo de hostilidad. Y muchas personas que vivían sobre todo en las islas del norte se van a ver desplazadas porque esas islas las va a tomar la Unión Soviética. Entonces se va a dar que mucha población o va a emigrar a las islas del sur o simplemente la Unión Soviética las va a exiliar a los campos de concentración en Siberia. Y ahí podemos ver muchos prisioneros de guerra japoneses, prisioneros políticos, simplemente gente que quedó atrás, por así decirlo. Lo otro que decían ustedes, que es importante, es las temporalidades que se hablan, ¿no? O sea, ya el título ya nos remite al Japón más prístino, claro, el Yamato. Claro, ni siquiera estamos hablando de Japón, estamos hablando del reino de Yamato. Entonces ver cómo el avance, cómo se transforma esta especie de reino antiguo a un país ya más industrializado, con los problemas del mundo moderno, más occidentalizado. Eso yo creo que se refleja bien en la novela. Y también la manera quizás en que está escrita. Muchas veces uno cae quizás en... ¿cómo llamarlo? Siento que uno, quizás por el desconocimiento, uno siempre tiende a caer en buscar algo más oriental, más japonés, cuando se enfrenta a esta novela. Entonces quiere buscar como la esencia del Japón. Lo que se le reclama a Murakami, que tiene poca esencia de Japón porque es demasiado occidental. Exacto, entonces cuando hay un rasgo occidental en una novela japonesa, al tiro se quiebra algo, es como un quiebre. No es japonés. Ahí está el tema, no, claro, hay algo que, pero tiene elementos occidentales, pero justamente no, eso igual demuestra que Japón ha tomado muchos elementos occidentales. También se ha occidentalizado de muchas maneras, sin que eso signifique algo negativo, por supuesto. Retomando parte de lo que decía, que es muy interesante, me llama la atención encontrar en este libro una parte de la guerra mundial que no tiene que ver necesariamente o directamente con la bomba atómica. Porque cuando uno menciona la Segunda Guerra Mundial y Japón en la Segunda Guerra Mundial, lo primero que se piensa es la bomba atómica, que efectivamente fue muy terrible, posiblemente lo más fuerte de ese periodo, pero no fue lo único. Y como cuenta que hay todo un tema con Rusia, con la Unión Soviética, con Alemania. Y lo que hace este libro de manera muy novedosa, me parece a mí, es justamente hablar de eso, de las personas que tuvieron que irse de Japón, de las personas a las que no les permitieron volver a Japón, y de cómo las distintas personas volvieron a tomar un camino más adelante con respecto a lo que ellos son como japoneses y lo que vivieron durante ese periodo. Exactamente, las otras víctimas. Habla mucho, trata de ver otras perspectivas de la parte de la Segunda Guerra Mundial, porque ella tiene también otro libro que está editado en español, que es El Quinteto de Nagasaki, y que si bien toca el tema de la bomba, primero no es en Hiroshima, es en Nagasaki, que realmente como que no es como lo que siempre se recuerda, pero habla más que nada de aspectos sociales que sucedían antes de la bomba, también la relación con algunos ciudadanos coreanos que se nacionalizaron japoneses, y también hace una conexión con el presente. O sea que también en alguna manera se remonta al pasado y ve cómo ese pasado ha ido influenciando hasta llegar ahora de lo que es el Japón, de lo que es de ahora. Algo parecido ocurre también en esta novela, y rescatando lo que decía Andrea en un principio, algo que tiene particularmente Shimazaki es que su narrativa, su retórica, su forma de escribir es muy poco japonesa. Y eso se nota todo en lo práctica que es, en lo directa que es, en su narración que va en primera persona y en tiempo presente, hago tal cosa, voy a tal lugar. Le falta ese tipo de arte o de manifestación a lo japonés, que no necesariamente es un arte, digamos, una narrativa
excesivamente decorada como pasa en el otro extremo con Kawabata, sino que mucho más en ese sentido occidentalizada. Y ahí uno puede notar que tiene un estilo mucho más occidental de escribir. Y sin embargo, como menciona Andrea, habla mucho de Japón, de las tradiciones de Japón, del pasado de Japón, de Yamato, que es previo al Japón tradicional que podemos conocer, como mencionaba Keisuke. Entonces hay un tema tremendamente interesante. De alguna manera siento que podría ser o entenderse como una mirada de lo que pasa en Japón o de lo que ha sido Japón desde fuera, viéndolo desde los datos duros quizá y analizando históricamente lo que ha sucedido ahí. Y llama la atención también esa suerte de crítica aceptación que hace con Japón, porque por una parte nos habla de cómo muchas costumbres del Japón actual, como el someterse al trabajo, el tener una vida social increíblemente saturada, el deber, el riesgo, el sacrificio personal de la familia, se ven como algo peyorativo, hay una crítica ahí. Y sin embargo, eso también es hoy en día parte de lo que es Japón. Mucho se discute acerca de que si tú no haces esto, rompes el wa, que es la armonía en Japón. Sin embargo, ¿qué tan buena es esa armonía? O sea, ¿hasta qué punto es realmente armónico seguir eso? Y en contraposición a eso, las historias de más antiguas, como el Sakuro, que vuelven al periodo de guerra y de preguerra, nos hablan de una tendencia cultural e ideológica mucho más tradicional, en que por ejemplo el honor es tremendamente importante. Andrea seguramente recordará que hay una suerte de comparación sutil que se hace entre el señor Toda, uno de los personajes, con un samurái. Sí. De hecho, al final, en el último capítulo, se menciona, tú eres un samurái, ¿no? Sin ser literalmente un samurái, pero se hace esa referencia. Entonces vemos esta interacción un poco desfasada, un poco armónica entre la tradición de Japón y el Japón actual. Ambas son tradiciones de Japón, ambas son culturas de Japón, ambas son identidades de Japón, pero son tan distintas que realmente habla de cómo Japón mismo, a pesar de que todo se tiñe de la armonía, realmente puede ser totalmente distinto. Quisiera, no sé si terminar, si alguien quiere hacer algún comentario o no. Pero terminar comentándoles que este libro es una revisión de lo que es Japón, de lo que puede ser Japón, quizá no en su esencia, sino más que nada en su cultura y en su tradición, y cómo se vivió Japón en cierta época en comparación y en contraste a cómo se vive el Japón ahora. Creo que Aki Shimasaki es una pluma más que nada interesante, porque es distinta, no es una pluma japonesa, no es la pluma tampoco onírica que tiene Yoshimoto, que tiene Murakami, sino que es una pluma totalmente distinta, y en ese sentido creo que es interesante leerla, conocerla y ver qué nos puede aportar. Como dato anexo, me demoré 3 días en leer este libro de 500 páginas que tiene letras pequeñitas, no tiene letras grandes, así que para quienes quieran leerlo, no se espanten tanto por la cantidad de páginas, porque puede ser ameno también. No para todos, pero... de verano, fácilmente. Una lectura de verano, exactamente. Muy ameno, no es pesada, es como decía Andrea, una buena forma de conocer Japón desde afuera también. Y como les digo, es una pluma nueva, contemporánea, que vale la pena conocer, distinta de Murakami, distinta de Yoshimoto, distinta de todo lo que podamos entender como japonés, pero que nos remite y nos habla sobre Japón. Así que, ¿algunas palabras finales? ¿Algo que quieran comentar? Que el libro en sí es súper engañoso, no sé si la edición o lo que sea, porque cuando tú ves El corazón de Yamato y lees la contraportada y lees el resumen, tú piensas de que va a ser algo así como romántico, delicado. Y después, bueno, por lo que alcancé a leer y por lo que han estado comentando ustedes, en realidad no es tan así. Y en lo que se refiere al corazón, es un corazón metafórico de la nación. Así que no se dejen engañar por la portada y por la contraportada, y darle una oportunidad. Exactamente, como dice Javiera, ese es un punto también que íbamos a tocar. El amor parte como un motor de esta historia, pero no es lo central, sino que es una metáfora de todo lo que va pasando, todo lo que se quiere decir en torno al Japón. Porque el amor no importa en Japón.
Ese fue el mensaje final de deber importa. No importa el amor, importa solo el deber. Es parte de, fuera de broma, es parte de una realidad bastante cruda que suele pasar en Japón, no está tan alejado de la realidad todavía. Esto es relativamente contemporáneo. Matrimonio arreglado. Los miai, que son los acordados exactamente. No es un anime como dice que es que aquí, no es un dorama, no, sí, eso también es muy importante considerarlo. Y se ve de una manera bastante cruda y yo creo que parte de ese desencanto amoroso tiene que ver con lo que le ha ido pasando a Japón también como historia. Así que los invitamos a leer El corazón de Yamato, a conocer a Kichimasaki. Este mes lo pueden encontrar con descuento en la librería que leo de Dubla Almeida, ubicada en Pedro de Valdivia 3619 Ñuñoa, a pasos del metro Ñuñoa. Así que los esperamos. Vamos a estar los siguientes meses realizando el club de lectura Tsundoku Club de Japonistas Chile. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar pendiente de lo nuevo que hay en literatura japonesa. Hasta luego, matane.